Gloria al Señor. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra, quien nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quién nos hizo qué? Renacer. Renacer. Re viene de volver otra vez a nacer, amén. Tenemos que ser lo que el Señor ha querido y se dispuso desde un principio. Una nueva criatura. Nueva criatura en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra. Aleluya. Amén. Doy gracias en esta mañana a mi hermano Jairo y a su familia y a todos los hermanos que en esta mañana se congregan por las redes sociales y que estamos acá presentes. Son hermanos que nos conocen, aleluya, y son personas de fe. Amén. Son personas de fe porque aunque me conocen y conocen a mi familia, creen que el Señor puede hablar a través de nosotros. Amén. Sí, entonces eso es fe. Eso es fe. Y le damos gracias al Señor porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. En la iglesia, en la reunión de los hermanos, así como nosotros estamos en esta mañana, hay una unción especial, mis amados hermanos. Amén. Cada vez que nosotros nos reunimos en los lugares en donde estamos o con hermanos, el requisito o lo que nos dijo el Señor en su palabra era que por lo menos hubieran 2 o 3. Amén. Sí, amén. Que por lo menos hubieran 2 o 3, ahí estaría Él. Amén. Entonces, y si el Señor está, la palabra dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Así que tú en esta mañana tú puedes creer, tú puedes, aleluya, certificar a través de la palabra que en este lugar Cristo está. Amén. Había un coro que decía en este lugar Cristo está, o hay un coro que dice en este lugar Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde hay 2 o 3 ahí, reunidos en su nombre, ahí Él está. ¿Sí? Hay otro coro, mis amados hermanos, que me gusta mucho y doy gracias a los hermanos que en esta mañana pues hay conexión porque el Espíritu está. Amén. El Espíritu está y nos conecta. Aleluya. Todos esos momentos que tú tienes de reflexión con el Rey de Gloria en la noche, en el día, por donde quiera que vayas, ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios. Amén. Ellos cantaban, mi vida nunca más será igual, aleluya, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y había otro coro también que decía, que dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de ti, dentro de mí, dentro de la congregación, amén. Y eso es lo que nosotros, a eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Amén. A que el Espíritu de Dios, ese Espíritu, esa conexión que se perdió en el huerto de Edén, eso se volviera a restablecer otra vez. Amén. La palabra dice que el Señor habló durante mucho tiempo a los padres a través de los profetas, amén. Y durante mucho tiempo el Señor estuvo hablando acerca de una obra gloriosa que Él iba a hacer. Nadie sabía cómo el Señor iba a hacer esta cosa. Solamente el Señor daba la palabra, amén, y los profetas hablaban. Y ellos decían, eso fue lo que me dijo el Señor. Este es el mensaje. Amén. Los tiempos y las sazones el Padre las pone los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su potestad, Él las ejecuta en su tiempo. Amén. Y conforme a todo lo que los profetas hablaron y dijeron, así hizo el Señor una nueva criatura. Te hizo a ti y a mí una nueva criatura. Aleluya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra. Amén. Mira, hay una tarea que tú y yo
y me refiero a ti y a mí porque sé que en esta mañana, como dijimos antes, pues está el Espíritu de Dios y las personas que hemos estado aquí hemos sido recreados, hemos sido renacidos, amén. Y hay una tarea que a nosotros nos toca desarrollar, amén. Y es hablar de estas cosas, hablar de la nueva persona que el Señor ha creado en ti y en mí, amén. Hay que enseñar al mundo, amén. Hay que enseñar al mundo y aún a los hermanos que apenas están empezando en este camino, los que han creído, hay que enseñarles las cosas por las cuales el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Porque hay personas que a veces están aquí en la iglesia, ¿sí? Hay personas que se reúnen, hay personas y todavía no les ha sido claro, el objetivo por el cual ellos, por el cual vienen a la iglesia, amén. El Espíritu los inquieta desde dentro, pero todavía pareciera como si a veces todavía no se tuviesen claras las cosas. Porque en buena parte, algunas doctrinas de demonios, tenemos que ser claros en decir, porque son doctrinas de demonios, amén. Y eso lo dijo el Señor a través de su palabra, amén. Que en los postreros días se amontonarían personas, maestros, personas se reunirían, maestros, o sea, personas que uno considera que eran maestros. Bueno, en los últimos tiempos, maestros se iban a reunir y apostatarían de la fe, escuchando doctrina de demonios. Así lo dice la palabra, mis amados hermanos. Entonces, como estos maestros se han reunido y han hablado cosas, a muchos han apartado de la fe. Amén. A muchos han apartado de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo que lo que Él venía a hacer tenía que recrear al hombre, porque el vino que Él traería tendría que echarlo en un odre nuevo. Amén. Tenía que ser vertido en un odre nuevo, porque de lo contrario el vino al fermentarse tiraría y rompería el odre. ¿Me comprendes? Y es que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario vino a reconciliarte a ti y a mí con el Padre. Amén. Y se sellase el pacto que Él estableció desde los postreros tiempos. Amén. Y es que Él habitaría en cada uno de nosotros. Amén. Su Santo Espíritu Él pondría en el hombre. Y en el Espíritu es que nosotros debemos andar. ¿Sí? Vamos a la palabra, mis amados hermanos. Porque si no dicen, entonces no hay palabra. Entonces, vamos a la palabra. Amén. Aunque todo lo que hablamos es palabra de Dios, amén. Pero es necesario que la leamos, así que vea la palabra ahí en Juan 4. Amén. El Señor Jesucristo hablando con una mujer. Amén. Este pasaje me gusta tremendamente, yo lo leo. A veces quisiera leer otros pasajes también y los leo también, pero otra vez vuelvo y regreso y aleluya, le doy tantas gracias al Señor porque en Juan 4, amén. Juan 4, tienen la palabra. Es necesario que estemos ahí en la palabra, amén. Juan 4. El versículo 23. La obra que el Señor Jesucristo se encomendó, amén. El reino de los cielos vendría, amén. Dice la palabra. Mas la hora viene, amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al ¿quién? En espíritu, aleluya, y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren.
Mira lo que dice el versículo 24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. La conexión que el Señor Jesucristo, que Dios mismo tiene con el hombre recreado en Cristo Jesús para buenas obras, la tiene a través de su espíritu. Amén. Porque lo que se conecta del ser del hombre, nosotros somos un espíritu, porque así lo establece la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces nosotros somos un espíritu. Amén. Y de pronto si tú te tocas, tú dices, pero... Amén. Lo que está dentro de ti es un espíritu. Amén. Habita en este cuerpo. En este cuerpo se desplaza el espíritu que vive en ti. Y tu espíritu es lo que tiene conexión con el Rey de Gloria. ¿Cómo se conecta? A través del Espíritu de Dios. Amén. Que fue lo que el Señor Jesucristo vino a traernos. Amén. El hombre en el huerto de Edén se separó del Señor. Porque el Señor le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, mueres irreversiblemente. Amén. Separó el hombre, se separó del Señor, murió porque su espíritu se separó. Amén. Desde entonces, y como les dije, como dijimos desde el principio, el Señor dio palabra. Amén. Que esto volvería a restablecerse. Amén. El Señor volvería a hacer nuevas todas las cosas. Hasta el cielo sería nuevo y la tierra también, porque la palabra también lo dice. Amén. Y esta obra, aleluya, que desde los tiempos postreros se estuvo predicando, se estuvo hablando, el Señor la empezó a hacer en la cruz. Amén. El día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, con su sangre poderosa, te hizo renacer para una esperanza viva. Amén. El día que el Señor Jesucristo, el día que se selló el pacto con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, empezaron todas estas cosas en las cuales el Señor quiere que nosotros andemos en este tiempo. Amén. Y nosotros no podemos hablar al tiempo de querer predicar la palabra, y yo le doy gracias al Señor porque yo iba a la iglesia y durante mucho tiempo y yo quería compartirles a las personas de aquello que estaba en mí, que era lo que el Señor había puesto, amén, pero a veces no sabía por dónde empezar. ¿Me comprende? A veces no sabía por dónde empezar y a veces hasta me perdía también en la conversa o no tenía uno la base bíblica. Es necesario, aprovecho de una vez para decirte, es necesario que escudriñes la palabra, mi amado hermano. Y ahorita más adelante vamos a decir algo más acerca de esto. Amén. Hasta que las cosas, el Espíritu del Señor fue aclarando las cosas. De qué cosas era que nosotros teníamos que hablarle. Porque a veces empezamos a hablarle de lo bien que te va a ir cuando conoces al Señor. Si tienes un problema económico y entonces por ahí tal vez como que empezaba yo, o no sé, tal vez cualquier cosa era buena para uno empezar, amén. Pero a veces no surtía el efecto que quería porque no tenía una base bíblica, ¿sí? Entonces nosotros pedimos al Señor a través de su palabra y Él nos enseña lo que verdaderamente necesitamos conocer, amén. Y es que el hombre, es que Dios empezó a hacer una obra en el mundo entero, amén, desde el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz, amén. Se selló el pacto, ¿sí? La obra del Señor ya la tenía, digamos, dispuesta
desde el principio del mundo. Amén. Pero a partir del momento en el que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se sella el pacto para que nosotros veamos que lo que Dios había hablado, Él lo estableció con hechos. ¿Sí? Y a partir de este momento empieza lo nuevo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y es poner de su Santo Espíritu en ti y en mí para que nosotros ahora andemos en este caminar que es el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me comprende, mis amados hermanos? El reino de Dios, del cual hablaron los primeros que empezaron a hablar de estas cosas, que el reino se había acercado a nosotros, no consiste en comidas ni bebidas. Amén. Esto no consiste en el buen andar, en el buen caminar, en el buen comer. El reino al cual nos ha llamado el Señor consiste en llenura del Espíritu Santo. ¿Me comprende? En esto es que nosotros debemos ocuparnos y andar, creyendo que ahora que hemos entrado en pacto con el Señor, y que vuelvo y repetimos, este pacto fue sellado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Ahora que nosotros hemos andado en este pacto, el Señor ha hecho en nosotros una nueva criatura. En estas cosas es que nosotros debemos ocuparnos. Y es necesario que lo compartamos a las nuevas personas que han de creer al Señor. Esto es lo que es lo necesario. Amén. Necesitamos hablarle al mundo que de la forma como hemos andado, como nosotros anduvimos también en otro tiempo, de esa vana manera de vivir, nosotros tenemos que arrepentirnos. Amén. Y volvernos al Señor. Y andar en lo que Él ha establecido, que es la llenura de su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Mira, vamos a ver Gálatas 5:22. No, perdón, discúlpame. Efesios 2:10. Dice, porque somos, ya estamos ahí. Gálatas 2:10 dice. Efesios, perdón, 2:10 dice, porque ¿somos qué? ¿Creados en quién? ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Versículo bíblico para sustentar lo que les estamos diciendo. Amén. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Vamos a leerlo ahora desde el versículo primero. Mira lo que dice. Yo leo para ustedes van a ir ahí en la lectura. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Voy a hacer un paréntesis aquí, mi hermano. Y es que el hombre sin Cristo está muerto. Así lo dice la palabra. Las personas que están allá en el mundo, a pesar de que tú los ves moverse y nosotros los vemos, están muertos. Y necesitan nacer. Necesitan nacer de nuevo. Así como tú y yo una vez.
por cualquier por algún motivo, no sé, el Señor aprovecha cualquier situación en nuestras vidas, y a veces son situaciones duras. Amén. Pero cualquier situación es propicia para el Señor empezar a hacer su obra en nosotros. Amén. Las personas andan por ahí, pero realmente están muertas. El que no ha recibido al Señor Jesucristo está muerto. Y así estábamos nosotros también, muertos en delitos y pecados. Ahora que estamos en el Señor, ya no estamos muertos. Ahora el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en ese propósito, en esa, es que nosotros debemos andar. Metidos en ese propósito, en esa esperanza. Amén. Dice la palabra, versículo 3. En el 2, perdón. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Mira dónde es que el Señor nos ha puesto ahora. En los lugares celestiales estamos con Cristo Jesús. Versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor preparó de antemano todo lo que iba a pasar, todo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Amén. Nadie lo sabía. ¿Cómo iba a ser ejecutado todo esto? Nadie lo sabía. Y los que tenían indicios de que Dios iba a hacer todas estas cosas, a quienes el Señor les dio la custodia, que era el pueblo de Israel, muchos no han aceptado todavía esto. Amén. Y los que sí lo han aceptado fueron los que vinieron y nos predicaron a nosotros. Amén. Empezando por los apóstoles, de que el Señor iba a ser un nuevo hombre, iba a recrear, iba a hacernos renacer para una esperanza viva. Amén. Mis amados hermanos, la inquietud en esta mañana es a que nosotros andemos en esta obra nueva que el Señor ha hecho. Amén. Que andemos saboreando del vino nuevo y que andemos creyendo que somos ese odre nuevo que el Señor, en el que el Señor ha puesto su vino, su espíritu. Amén. Y hay momentos en los cuales como que nos apartamos y se nos olvida que somos una nueva criatura. Amén. Porque eso también lo dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y se nos resbala y podemos pecar. ¿Y sabes qué pasa? Que el pecado en nosotros es lo que nos aleja del Señor. El pecado constricta la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Y por haber caído en pecado, muchas personas en este tiempo no están hablando de la obra del Espíritu de Dios. ¿Me comprende? Porque nuevamente te digo, el pecado aleja, constricta, como que entristece al Espíritu Santo. Amén. El pecado es lo que hace que nosotros no estemos en la presencia del Señor. Amén. Ve conmigo a Génesis.
Ve conmigo a Génesis y date cuenta allí de lo que te estoy diciendo. Génesis 3, 8. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz, ya estamos ahí, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿De qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mira, una vez que el hombre pecó, ¿qué hizo? Se escondió de la presencia del Señor. El pecado lo escondió. El pecado, o sea, tengo miedo. Antes no sentía miedo. Antes no sabía que tenía que esconderse, no sabía que estaba desnudo, no sabía nada. Lo único que se conocía era la voluntad de Dios. Amén. Pero una vez que pecó, lo que hizo fue que se escondió. Y mira lo interesante de la lectura, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Atención, porque no es que el hombre hubiera quedado sordo, amén, porque la palabra de Dios dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, amén. Cuando nosotros a veces, por situaciones, pecamos, se desliza el pie y pecamos, el Señor viene a nuestro espíritu, amén, y habla a nuestro espíritu, amén. Lo que pasa es que como estamos en pecado, ¿qué sucede? Nos escondemos. No es que el Señor no hable, no es que el Señor no quiera visitar tu espíritu, no es que el Señor haya dejado te haya dejado en el delito, te haya dejado en el pecado, no es que el Señor no esté procurándote nuevamente, no es que el Señor no me esté procurando a mí nuevamente. El Espíritu sigue hablando a tu espíritu, amén, y te sigue buscando. Lo que pasa es que, como no ha habido arrepentimiento, en algunos muchos, y a veces hasta en mí también, y solamente después de que reconocemos y vamos al Señor y nos arrepentimos y resarcimos también, porque hay que resarcer. Este es el resarcir, perdón. Este es el problema del pecado, amén. Que el pecado tiene consecuencias, ¿sí? Y a veces el arrepentirse toca pedir perdón, y en algunos casos también toca resarcir el daño, amén. Porque a veces el pecado es contra nuestros hermanos, una mala conversa, un mal testimonio, qué sé yo, todas estas cosas. Pero date cuenta que el Señor lo que quiere es hacerte volver, nuevamente volver a tener una conexión contigo y conmigo, amén, porque aquí estamos, todavía no estamos en cuerpos gloriosos, amén, pero sí podemos andar en el Espíritu, porque así lo dice la palabra, amén. Mira cómo vamos a andar en el Espíritu. Ahora sí ve conmigo a Gálatas. Mira cómo es andar en el Espíritu. Gálatas 5. Leamos desde el 19. Ahorita dije que 22, vamos a leerlo desde el 19. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de ¿qué? ¿Que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora sí, el versículo 22 que dice: mas el fruto del Espíritu, así es como andamos nosotros, cuando estamos llenos, cuando tengamos ganas cuando procuremos estar en el Espíritu. Mira cómo dice la palabra, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mira lo que añade: contra tales cosas, ¿cuáles son esas cosas? Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Contra qué cosas no hay ley? ¿Qué dice la palabra? Contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley que se oponga a esto. Y eso me eriza el pelo. Amén. Porque no hay ninguna ley creada que se oponga a estar en gozo. Amén. Ninguno te puede quitar el gozo del Espíritu Santo. Ninguno te puede quitar la fe. Ninguno, por más que se ampare en lo que el mundo esté diciendo, en lo que los estatutos del mundo digan, te pueden quitar la mansedumbre. Ninguno te puede quitar la templanza que te da el Espíritu de Dios. Amén. Es un solo fruto, lleno de mansedumbre, templanza. A pesar de las situaciones, a pesar de todas las cosas, tú puedes tener templanza en el Espíritu. Amén. Y tienes que ser valiente para ir y tomar las cosas en las cuales tenemos que andar. Y en las cosas en las cuales tenemos también que enseñar. Amén. En este tiempo, no sé, el diablo ha metido doctrinas de demonios y no se quiere a veces enseñar de cómo es que el Espíritu dirige. ¿Y es que acaso el Espíritu dirige? Sí, el Espíritu te puede dirigir. El Espíritu te habla. Y algunos hasta, como estas cosas no se hablan, en algunos casos, por doctrinas de demonios, entonces algunos han pensado que no, pero resulta que esa fue la obra que, como te dije antes, fue hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Juan lo vio venir, lo que dijo de él fue: he ahí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando nosotros venimos al Rey de Gloria, al Señor Jesucristo, nos da el Señor de su Espíritu. Amén. Para que nosotros podamos andar en esas buenas obras a las cuales fuimos llamados. Amén. El Espíritu de Dios. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Y si crees, o más bien, no que creas, sino que te voy a dar más de lo que el Señor nos inquieta para hablar. Mira lo que sucede aquí en un pasaje. Ve conmigo a Hechos. Hechos 16. Para que nos demos cuenta cómo es que el Señor, a través de su Espíritu, obra. Hechos 16, desde el versículo 6. Dice la palabra: y atravesando Frigia, está hablando acerca del apóstol Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
¿Le fue qué? ¿Por quién? Hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no ¿qué? ¿Quién hacía estas cosas? ¿Quién era el que le prohibía al apóstol y a los que con él estaban hacer todas estas cosas? ¿Quién dice la palabra? Después de la palabra prohibido, dice ¿quién? El Espíritu prohíbe. El Espíritu se mueve en tu corazón y en el mío y en todo el que haya creído en el Señor y esté dispuesto a hacer su obra. Verso 8 dice, y acá también dice, continúa diciendo el versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién? ¿Esa obra la hizo quién? No se los permitió. Amén. El Espíritu te puede guiar a un lugar o te puede decir vuélvete de allá o vente de acá o no salgas para X lugar. Y algunas personas a veces uno les habla o hablamos estas cosas y dicen ¿quién sabe qué será? Y no creen. Y resulta que eso está ahí en la palabra. Amén. Así eran guiados ellos con el Espíritu de Dios. Los primeros que empezaron a compartirle el Evangelio, los primeros que empezaron a compartir de la obra que el Señor Jesucristo había hecho, así era como lo hacían, guiados por el Espíritu Santo. Mira lo que sucede en el versículo 8, quédate ahí conmigo, y dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Pero es que ese era el apóstol Pablo. No. Aquí está hablando de lo que pasó con Pablo. Amén. Y tú tienes que hablar de lo que pasa contigo. ¿Me comprende? Tú tienes que hablar de la obra que el Espíritu hace en ti. Tú tienes que hablar de las cosas que el Espíritu te prohíbe que hagas. Tú y yo tenemos que hablar de las cosas que el Espíritu nos permite hacer. Amén. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sucedía con el apóstol Pablo y de cómo el Espíritu le hablaba. Amén. Pero en ti y en mí también estas cosas están. El Espíritu sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios sigue siendo la misma. El cielo y la tierra van a pasar y la palabra del Señor va a seguir. Porque la palabra estaba desde antes de la creación y después de que el cielo y la tierra pasen, lo creado por la palabra va a seguir. La palabra no se va a detener, la palabra no tiene principio, la palabra no tiene fin. El Rey de Gloria, su palabra es eterna, sin principio y sin fin. Y en la palabra de Dios puedes tú ampararte y estar, amén, y escucharla y creerla y atender a lo que el Espíritu te muestra en ella, amén. Al leer tú la palabra de Dios, tienes que dejar que el Espíritu te hable, amén. Y lo que el Espíritu te habla, créelo. Cree lo que estás leyendo. Y cree que el Espíritu Santo te está hablando a través de la palabra. Amén. Y por eso es que hay personas que dicen, es que yo leo y no entiendo. No es que no entiendas, lo que pasa es que todavía no has aprendido a que el Espíritu te va a hablar a través de la palabra. Amén. Ahora, vale la pena decirlo, ¿no? Tienes que ser un buen lector. Amén. Tienes que leerlo. Tienes que ir ahí a la fuente. ¿Sí? Y vamos por el versículo 8. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. El versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué fue lo que le mostró en visión el Espíritu a Pablo? Amén. Dice que un varón, o sea, en una visión que tuvo, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso fue lo que vio. A un hombre, tal vez, no sé, necesitado. Bueno, no lo dice la palabra allí, pero cómo estaba la condición, pero lo que sí dijo era que necesitaba ayuda, ¿no? Entonces la condición en la que lo vio era que
lo que él le manifestaba, que necesitaba ayuda, ¿sí? Un varón más, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, ¿por qué fueron ellos a Macedonia? Porque en una visión, estamos en el versículo, no nos vamos a salir de la palabra, no nos vamos a salir de la palabra y no vamos a decir una cosa que no sea lo que esté en la palabra. Amén. Podemos de pronto extendernos, como dicen, parafrasearnos, para dar a entender la idea, pero la idea principal está en la palabra. Amén. Dice, ¿cómo entendieron ellos que el Señor los enviaba a Macedonia? Por una visión que tuvo Pablo, en donde veía que un varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es lo que estoy leyendo yo, eso es lo que ustedes están leyendo allá también, ¿cierto? Ahora dice en el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ¿a quién le atribuyó Pablo y los que con él estaban aquella visión? Ahí dice, dando por cierto que Dios nos llamaba, amén, para que les anunciásemos el evangelio. Ellos fueron dirigidos allá tras una visión y entendieron, le atribuyeron esa visión al Señor. Y es que nosotros, lo que el Espíritu nos da, lo que el Espíritu te habla en la noche, en tu meditar, en tu andar, al leer la palabra, tú no tienes que atribuírselo a otro. Por eso te digo, cuando leas la palabra, léela creyendo que el Espíritu que la inspiró es el que te la está revelando. Amén. Y es necesario que nosotros enseñemos también lo que ya hemos sido enseñados, y en esta mañana damos la gloria al Señor, porque en estas cosas, o sea, hoy yo te estoy compartiendo esto, es porque el Señor también me ha inquietado a hablar de esto. ¿Me comprendes? Y al Señor le atribuyo el hecho de que estemos compartiendo esto, porque es una inquietud. Amén. Todos esos versículos son versículos que el Espíritu trae a nosotros. Amén. Trae a la mente, al Espíritu, de cosas en las cuales tú tienes que estar meditando. Amén. Aprovecho también para decirte que el meditar del hombre que ha sido recreado en Cristo Jesús es en la palabra. Amén. Nosotros andábamos también meditando en pleitos, en contiendas, en ira, en herejías, en todas estas cosas, cuando no conocíamos al Señor. Ahora que nosotros conocemos al Señor, en lo que nosotros debemos andar meditando es en la palabra. Amén. Medita la palabra. Mira, vamos a ir a otro versículo y ya vamos terminando. Vamos a Juan. Vamos a Juan. Juan 16. Juan 16, el versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Palabras del Señor Jesucristo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Por qué sería eso? Ya lo vamos a decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Señor quería decir muchas cosas, pero ahí en este versículo Él está diciendo, mira, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora si te las digo, o sea, no las van a poder sobrellevar. ¿Me comprende? El versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén.
¿Te das cuenta que el Espíritu nos puede guiar? Y esto lo está diciendo el mismo Rey de Gloria, el mismo Señor Jesucristo. Amén. Dios en la persona de Jesucristo te está diciendo esto. Se lo dijo y en esta mañana nos lo está diciendo a nosotros acá. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mírate, no habla de su propia cuenta. Lo que el Señor te trae a ti, lo que el Señor te habla, no es de su propia cuenta. Mira quién es que lo dice. Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Es necesario que escuchemos, que leamos la palabra. Amén. Y que creamos a lo que el Espíritu está dando. Porque este tiempo viene cargado de muchas cosas, mis amados hermanos. Principalmente engaño. ¿Oyeron? Este tiempo ha venido cargado de engaño, de apostasía. Porque en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y escucharán doctrinas de demonios. Amén. Por eso es necesario que tú estés en el Espíritu con la palabra. El Espíritu y la palabra van pegaditos, van de la mano. Amén. Y ya, por último, vamos a leer Romanos. Romanos 8. Para terminar, dice: porque todos, ¿qué dice la palabra? Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. 8:14, ¿sí? ¿Sí están conmigo allí? Dice, porque, Romanos, ¿sí? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Si el Espíritu habla a tu vida, sea en la noche, sea en el día, sea cuando medites la palabra, y empiezas tú a andar en lo que el Espíritu te está dando, tienes que entender, tienes que aceptar, conocer, aprender y enseñar que es el Espíritu Santo el que te está hablando. Amén.